despiadado y avanza. Hoy queremos continuar con nuestra serie de enseñanzas que empezamos la semana anterior. Yo les decía que esto es una serie de enseñanzas, así que yo les voy a animar que en la medida de lo posible usted esté pues todos los jueves que pueda para poder aprovechar al máximo. Y voy a hacer un sorteo. Tengo por ahí un comentario bíblico, una Biblia de estudio que me obsequiaron y vamos a darle un premio al que esté todas las veces de este estudio. Miren, no sé si son 6 u 8, así que le voy a mostrar para que vea que no miento. Aquí tengo una, esta es la abierta, ¿no? Pues esta es la que yo uso, pero tengo otra cerrada en la iglesia y el que esté más atento, no sé ni dónde estoy, cuál es mi cámara, ya me perdí. Tengo una así igualita, cerrada en la oficina y la vamos a obsequiar, ¿no? Para que estén más atentos todavía y además no se pierdan ninguna. Pues, como hacemos captura de pantalla al final, esa es la super asistencia. Que esté atento y todo por el estilo. Así que les animamos a no Pastor, perderse muy esto buenas acá. noches. Hola, ¿cómo estás, pastor? Que Dios te bendiga. Ahora, vamos Sería a muy continuar. bueno, pastor querido, que se puedan ¿Perdón? continuar, mi siervo, que había una interferencia en el sonido. No te preocupes, no te preocupes. Si hay algún problema con el audio, me avisan nomás para detenerme y continuar. En todo caso, estábamos hablando la semana anterior de este tema. Ustedes son unos influencers, todos somos influencers. Eso fue algo que dejamos bien claro la semana pasada. Así que estamos viendo un poco de cómo influir al estilo de Jesús. Y eso es lo que queremos aprender todos estos jueves que nos veamos en estos minutos que tenemos de enseñanza. Estábamos hablando también la semana anterior que influenciar es importante todos los días en todas las áreas y que la Biblia tiene varios principios de persuasión o de influencia. La Biblia nos enseña a ser influencers, pero no son influencers turros que vemos en las redes sociales, sino influencers que realmente cambien manera de pensar, modo de vivir, etcétera, etcétera. Por un punto para esa Biblia que alguien se despegue. ¿Quién me dice cuál fue el principio número 1 que vimos la semana pasada? A ver, para los que estuvieron la semana anterior. A ver. Orar por un cambio. Orar. Muy bien, orar por un cambio. Muy bien. La niña Yanet y la niña Tania, la niña Ruby también. Las mujeres siempre destacan en estos concursos, así que hombres, por favor, no se queden atrás. Las mujeres siempre son más aplicadas. Y así es, tal cual como lo dijeron, como resumen de la lección anterior, orar por un cambio. Nada va a ocurrir si no empezamos a redoblar nuestra vida de oración. Leíamos una historia cuando Pedro estuvo preso, simplemente como para hacer un resumen de la lección anterior, y que cuando Pedro fue liberado, y fue a la casa con este grupo de creyentes que estaba orando aparentemente por un milagro, nadie creía a esta chica que lo vio a Pedro por primera vez, que Pedro estaba ahí. Y eso habla un poco de lo que vivimos también hoy en día, que hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios. Oramos por sanidad, oramos por liberación, oramos por cambio en la realidad de nuestra familia, pero la verdad es que muchas veces oramos con poca fe u oramos de una manera incrédula. Lo importante es orar. Si quieres influir en tus hijos para que tu realidad cambie, para que tu esposa cambie, para que tu familia cambie, debes orar con fe, porque la oración tiene el poder de cambiar las cosas. Eso simplemente como resumen del capítulo anterior. Hoy, en cambio, vamos con nuestro principio número 2. Nuestro principio número 2 de ser influencers y de influenciar al estilo de Jesús nos enseña que hay que ser personas a quien otros sigan. En otras palabras, sea las personas a quien otros sigan o desean seguir. Es decir, la intención de la persona que quiere influir es transformarse en una persona digna de ser seguida, digna de admirar, digna de imitar, y que realmente es un problema porque muchas veces nosotros somos todo lo contrario. Decimos que queremos que la gente nos siga, pero no vivimos de una manera tal para que la gente nos siga un poco. Y hablando un poco más sobre esto, hay algunas maneras de influir, y una de las formas en las que podemos influir en los demás es influir con ira, es decir, influir en las personas con enojo, poniéndonos bravos, haciendo que la gente haga las cosas con temor. Y déjenme decirle que influir bajo la ira o el miedo funciona, y es la verdad, porque hay gobiernos dictatoriales
que influyen o que se meten en las decisiones de las personas con el temor, con la ira, con el enojo. Pero lastimosamente esa manera de influir dura por poco tiempo. Si algo nos ha enseñado la historia es que cuando hay un pueblo que está cansado de la opresión, se levanta en rebeldía en contra de el gobierno que es un dictador o que es un gobierno dictatorial. Por lo tanto, si bien es cierto influir con ira o con miedo hacia los demás, funciona, pero la verdad es que funciona por poco tiempo. Y creo que los padres entendemos un poco esto, ¿no? Y más los que son padres de adolescentes. Yo estoy con un niño o un par de niños, con Julita teniendo nuestra experiencia paterna, y estoy seguro que conforme van creciendo, las responsabilidades y la manera de influir en sus decisiones va cambiando. Ahora yo puedo tomar quizás alguna amenaza y un castigo para que mi hijo mayor, para que Lucas obedezca, pero yo estoy seguro que eso funciona hasta cierta medida, porque no siempre puedo trabajar con el miedo, con el temor, porque influir con ira, con enojo, con miedo funciona, pero funciona por poco tiempo, y es algo que nosotros debemos analizar para poder alcanzar los corazones de las generaciones que vienen atrás y también de las personas que no conocen del Señor. Muchas veces tratamos de influir a través de la ira o del miedo, y eso es lo que les decía. Si nos ponemos la mano en el corazón, los padres lo hacemos, los hermanos mayores también le dicen: mi papá dijo que tú me tienes que obedecer. Cuando mis papás no estén en la casa, yo soy el mayor. Entonces están trabajando con el miedo, ¿sí se dan cuenta? Porque ¿cuál es el miedo? Que cuando venga mi papá, te van a castigar porque mis papás dieron una indicación. O también los padres, bueno, cuando venga tu mamá vas a ver, o cuando venga tu papá vas a ver. Entonces podemos trabajar con el miedo, ¿no? Se puede trabajar con el miedo. Los padres lo hacemos, los hermanos mayores lo hacen, los esposos lo hacen. También intentar influir en decisiones como: si los vuelves a hacer, te dejo. Se acaba este matrimonio. Me vuelves a hacer una más, me vuelves a mentir, me vuelves a esconder tu celular, vuelves a hacer esto, aquello. Los esposos, las esposas también influyen en las decisiones de su pareja con miedo. Los jefes lo hacen, ¿no? Pues si no llegas a tiempo, te voy a despedir, te voy a votar, etcétera, etcétera. Entonces, siempre va a haber maneras de influir. E incluso los pastores también. No nos vamos a hacer los santos. También hay veces que los pastores equivocadamente influyen a otros o influimos a otros con el miedo. Y aunque, como les dije al principio, puede funcionar, pero esa no debería ser la principal motivación para tomar decisiones. Hasta cierto punto eso funcionará a través del miedo o de la ira, y especialmente cuando la otra persona es más poderosa, ¿no? Cuando es un padre hacia un hijo, cuando es un jefe hacia un trabajador, funcionará, pero va a llegar el punto en que ya el miedo, la ira, el coraje, el que grita más, no va a servir para influenciar, y ahí es donde nosotros debemos realmente recapacitar y decir: ¿cómo estoy influyendo en los otros? Hay una ilustración del trapeador sucio, ¿no? ¿A cuántos les gusta trapear? Levanten la mano. ¿A cuántos les gusta trapear? Seamos sinceros. ¿Les gusta trapear? Yo creo que a muy pocos. Se me escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman si me escuchan bien? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Se entrecortó un poco. Se entrecortó un poco, ok. Se le entrecorta ciertas partes, pastor. Wow. Bueno, vamos a intentar la super idea de la vez pasada poniendo el celular más arriba. Es que el internet de la casa, ¿qué les diré? Está malo, malo, malo. Pero bueno, gracias igual por el consejito. Hay que Bueno, ungirlo. sigamos. Entonces, si se entrecorta, avísenme nomás. Porfa, porfa, porfa. Muy bien, entonces, ¿a cuántos les gusta trapear? Les estaba preguntando eso. ¿A cuántos les gusta trapear, barrer esas actividades de la casa? Seamos sinceros. Bueno, ahí veo dos manitos tristes por ahí, pero la verdad es que trapear, barrer, realmente son cosas muy, muy feas. Bueno, a menos de que lo hagas de la manera incorrecta, ¿no? Porque hay muchas maneras de trapear. Una de ellas es pasar todo el mismo trapeador por la casa, y déjenme decirle que esa no es la manera correcta de trapear. Tú cada cierto tramo tienes que llevar el trapeador a un lugar, el lavadero del patio, limpiar el trapeador y volver a trapear, porque no puedes trapear con el mismo trapo sucio, porque como dice la frase que tenemos en la imagen, un trapeador sucio
ensucia más. Es decir, uno dice, uy, yo estoy trapeando, dice, y trapea la sala, y trapea la cocina, y trapea el cuarto con el mismo trapeador, sin cambiarle el agua, sin limpiarlo, y va llevando todos esos bichos por todos lados. Y quiero que se queden con esta idea porque es lo mismo cuando nosotros intentamos influir en los demás. Si tú y yo somos trapeadores sucios, es difícil que podamos lograr un cambio en los demás. Debemos estar limpios o al menos ser coherentes, porque cuando hablo de limpieza, alguien me dirá, entonces debo ser perfecto para poder influir en mi hijo, en mi hija, en mi familia, en la gente que no conoce de Dios. Debo ser perfecto. ¿Quién es perfecto al final del día? La verdad es que no debe ser perfecto. La respuesta es no. ¿Debo ser perfecto para influir en los demás? La respuesta correcta es que no. No debe ser perfecto para influir en los demás. Recuerda que nadie, absolutamente nadie es perfecto. Por lo tanto, no debe ser perfecto, pero sí significa que debemos estar permanentemente conscientes de que aquellos en quienes queremos influir van a filtrar nuestras palabras y nuestra conducta. Es decir, van a ver, oye, mi papá me está diciendo que no mienta, pero mi papá cuando lo llaman por teléfono dice una mentira. Entonces, cuando yo intento influenciar, debo ser un trapeador limpio. No puedo estar trasladando mi suciedad de una habitación a otra, de una vida a otra, porque la gente, cuando le decimos no hagas esto, no hagas aquello, es que debe ser así y debe ser asado, va a filtrar nuestra conducta. Le va a decir, oye, no hay coherencia, no hay coherencia entre las palabras que aquel o aquella dice. Mi mamá me dice que no mienta, pero mi mamá le miente a mi papá. Mi papá dice que debo respetar a las mujeres, pero mi papá no respeta a mi mamá, ¿no? Mi jefe dice que debo ser puntual, pero mi jefe es el último en llegar, ¿no? Y así tantas cosas más. El pastor me dice tantas cosas que no debo hacer y el pastor las hace todas. Entonces, si no combinan nuestras palabras con nuestros actos, nuestras palabras con nuestra conducta, vamos a ser como un trapeador sucio, como un trapeador que simplemente está llevando la suciedad, que no se examina a sí mismo y que al final del día no va a influir porque la gente está viendo constantemente que nuestras palabras no van de la mano con nuestras acciones. Y aquí es donde queremos profundizar un poco más en el tema del día de hoy, de ser una persona quien otros anhelen o quieran seguir. Y vamos a hablar sobre 5 cualidades de una persona piadosa, de una persona que sea digna de seguir, de una persona que sea digna de imitar. ¿Cuál es la primera cualidad que debe tener una persona digna de imitar? No sé si alguien me puede ayudar leyendo, no sé si alguien me puede ayudar leyendo Primera de Juan 2:6. Alguien que active su micrófono y lo lea súper alto. Primera de Juan 2:6, lo que tenemos ahí en pantalla, por favor. No se aglomeren. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Que Muy nuestras bien. palabras vayan acorde a nuestras hasta ahí nomás. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eso significa que seamos auténticos, que lo que yo digo soy cristiano o ando con mi Biblia debajo del brazo o tengo un sticker súper grande en el parabrisas trasero de mi auto que demuestra que leo la Biblia y tantas cosas más. Pero si lo que dices no va de la mano con tu vida, si tú dices que vives en Dios, pero maltratas a tu familia, si tú dices que vives en Dios, pero haces negocios ilícitos, realmente lo único que estás causando es una contradicción y que la gente se dé cuenta que no eres auténtico. Por lo tanto, para ser una persona digna de que otros sigan o ser una persona que la gente quiere seguir, debemos ser auténticos. La gente debe anhelar seguirnos y decir, oye, yo quisiera tener una familia como la que tiene aquel, ¿no? Yo quisiera ser una esposa como es ella. Yo quisiera ser un trabajador como es él. Que seamos auténticos significa realmente que nuestras palabras vayan de la mano. Que si tú dices ser hijo de Dios, vivas como hijo de Dios. Que nuestras palabras vayan acorde con nuestras acciones. Entonces,
Si quiero que la gente me siga, seamos auténticos. Dejemos de fingir. Empecemos a hacer una examinación en nuestra vida para poder darnos cuenta que nuestras acciones sí van con nuestras palabras o que nuestras acciones no van con nuestras palabras. Y por último, si a lo mejor creemos que no somos imparciales, preguntémosle a nuestra propia familia, preguntémosle a nuestras propias personas a nuestro alrededor para que podamos darnos cuenta. Gabrielito, tan bello, Gabrielito. Para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque probablemente nuestro primer filtro va a ser nuestra familia, que ellos van a decirnos nuestra realidad. Entonces, lo primero para poder influir y que la gente decida seguirnos, seamos auténticos. Seamos auténticos. Número 2, seamos compasivos. Aquí hay algunos versículos, y no sé si alguien me puede ayudar leyendo todos ellos, son 3 textos bíblicos. Que alguien habilite su micrófono y lo lea, por favor. Jesús se... Mi hermana Tania, por favor, que ahí estaba ya leyendo. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo, queda sano. Cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Si se dan cuenta, mis queridos amigos y hermanos, la palabra que se repite en estos 3 versículos o el verbo que se repite en estos 3 versículos es ser compasivo, ¿no? El poder actuar con compasión, la acción de tener compasión con los demás. Jesús se compadeció. Jesús fue movido a compasión. Jesús tuvo compasión con la gran multitud porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y para que nosotros seamos personas que influyan, influencers en el medio donde estamos, necesitamos una gran medida de compasión, mi amada iglesia. No podemos aspirar a que la gente nos siga o que imite o que escuche nuestras palabras. Y nuevamente quisiera repetir un poco lo que decíamos en la primera sesión. Ser influencer no se trata de que tengas 10,000 personas siguiéndote en tus redes sociales o muchos likes en tus redes sociales. Eres influencer si eres una mamita y tu hija menor está viendo las cosas que estás haciendo. Eres influencer si tienes un negocio y tienes una clientela que está viendo tus actos. Eres influencer si eres un trabajador y tus otros compañeros están viendo tus acciones. Lo que te quiero decir es que todos somos influencers. En el lugar donde estamos, todos causamos alguna clase de impacto y la gente sigue más e imita más a los que son compasivos. Y aquí quizás vendrá la pregunta, ¿qué es ser compasivo? Porque probablemente vamos a mezclar la compasión con la empatía. Y la verdad es que la compasión está unos 3 escalones más allá de la empatía. Porque la empatía es solo el sentimiento de, ay, qué pena, qué duro debe ser estar en la calle. O qué duro debe ser no tener un trabajo, qué duro debe ser acostarse a la cama sin comer algo. Eso es empatía, sentir tristeza por los demás, sentir el dolor ajeno, pero la compasión se transforma en una acción, se transforma en, listo, yo estoy viendo que aquella persona no tiene con qué arroparse, voy a llevarle algo, esa persona no tiene qué comer, voy a brindarle algo, incluso yo mismo quedando sin mi comodidad, demuestro compasión o soy compasivo cuando comparto incluso de las cosas limitadas que tengo. Por lo tanto, las personas que son dignas de seguir, los verdaderos influencers son compasivos, son personas compasivas, son personas que realmente van allá un poco más de la esfera. Hay un youtuber muy famoso, no sé si es uno de los más con mayor seguidores, estadounidense, que él se caracteriza o una de sus maneras de llegar a las personas es entregando ayuda, dando dinero. Y es interesante ver cómo él se ha transformado a través de esas acciones de demostrar compasión
ha regalado casas, ha regalado autos. Es una locura increíble lo que hace este tipo, pero se ve reflejado en la cantidad de seguidores. Su contenido hasta cierto punto pues tiene cosas positivas. Así es, el mismísimo Beast. No sé cómo se pronunciará humilde en inglés, si alguien me desasna, pero este sujeto se ha caracterizado y se ha transformado en uno de los más seguidos por su nivel de altruismo, porque es alguien compasivo. Y a veces la gente está siguiendo más bien a personas que no tienen nada de los que es ser imitado, pero cuando uno es compasivo, realmente empieza a mover personas a su alrededor. Y nos da mucho gusto también hablar a puertas adentro con nuestro grupo de hermanos que sale los viernes a entregar ayuda. En un momento era un grupo muy limitado, ahora es un grupo bastante extenso, porque la compasión se contagia, influencia a otros y la gente quiere ser también parte de este movimiento de ayudar, de entregar. Y es hermoso ver cómo la compasión también influencia y somos influencers a través de la compasión. Tercera cosa que hace que los otros nos sigan, la honestidad. Que alguien me ayude leyendo Mateo 5:37, por favor. Amén. Simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Perfecto, gracias Angie. El ser honesto implica que tú sí sea sí y que tú no sea no. Esta es la versión, no a traducción viviente, pero la Reina Valera dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y muchas veces nosotros fallamos en eso de la honestidad. Con el fin de querer agradar a todos, hacemos promesas que no podemos cumplir, damos palabras que no podemos sostener. Y es importante para poder ser personas dignas de ser seguidas, cumplir nuestras promesas, cumplir nuestros plazos, no comprometernos más allá de nuestras posibilidades, ser personas de confianza. Y sobre todo el ser honesto es que cuando alguien me confía algo delicado, yo poder tener la suficiente sabiduría emocional para guardarlo. Y ser honesto implica también decirle no al chisme. Es decir, si yo sé que alguien me está viniendo a contar algo delicado de su familia y alguien está abriendo su corazón, el ser honesto implica que yo lo voy a guardar, ¿no? Siempre y cuando no sea algo algo que atente contra la vida de alguien o algo por el estilo. Pero muchas veces nosotros fallamos en eso. La gente nos confía cosas extremadamente delicadas y somos muy sueltos en no detener cosas muy privadas. Por lo tanto, cuando hablamos de honestidad, la gente también nota aquella circunstancia, la gente también nota que somos honestos, que somos personas dignas de seguir, que somos personas que nos manejamos con honestidad, que si decimos sí, aquí estaré, sí, yo lo haré, llegaré a tal hora, haré tal circunstancia, estaré aquí a la 1 de la tarde, lo hacemos, estaremos ahí. Por lo tanto, yo quiero que almacenes esto en tu corazón, porque la honestidad es un principio, un valor que es muy difícil de encontrar, ¿no? Cada vez es más fácil que la gente se justifique por las cosas que no cumple, por sus promesas rotas, y nosotros debemos ser personas que cumplan sus promesas. Cuarto principio, sea excelente. Este me encanta. Que alguien me ayude leyendo Daniel 1:19 y 20, por favor. Yo. Dele. ¿Quién dijo yo? Caleb. Caleb. Dele, Caleb, por favor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real 20 cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio. Equilibrado los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y los brujos de su reino. Gracias, Caleb. Esta historia de Daniel, Ananías, Misael y Azarías nos habla de la excelencia y a mí me encanta cuando dice que son 10 veces más. Y oiga, los hijos de Dios, el hijo de Dios debe destacarse por ser excelente. O sea,
No puede haber un hijo de Dios que haga su trabajo a la mitad, que deje cosas a la mitad. Dice la Biblia que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando eran medidos con los demás, eran encontrados 10 veces más capaces que cualquier otro en el reino de Nabucodonosor. ¿Qué nos enseña esto? Que si eres estudiante debe ser el más destacado, que si eres un trabajador, el más destacado, que si eres un emprendedor, el más destacado, que la gente reconozca que en ti hay algo diferente. Pero sabe que lastimosamente, y digo lastimosamente, los hijos de Dios muchas veces estamos en la boca de las personas no porque somos excelentes, sino más bien porque somos negligentes, perezosos. A veces da mucha pena cuando alguien pregunta sobre algún servicio y alguien quiere encontrar a alguien que solucione algún problema, pero ya sabes que aquella persona ha sido negligente, irresponsable, no ha entregado a tiempo, las cosas que se le han pedido, y uno dice, wow, qué pena que realmente los hijos de Dios no podamos cuidar nuestras responsabilidades y no podamos ponernos atentos a estas recomendaciones. Nayeli, ¿quieres decir algo? Veo que tienes la manito levantada o simplemente es un error. Nayeli Romero. Pastor, ¿qué tal? Soy yo, José. Perdón, me olvidé de cambiar el Josué, nombre. no te preocupes. ¿Quieres compartir algo, Sí, Josué? sí. Quería hacer una pregunta Pregúntame, por con favor. respecto a lo que dijo hace un momento. Ujú. ¿A qué se refiere la Biblia, la palabra de Dios, al decir que maldito el hombre que confía en el hombre? Uy, oiga, de ese tema no estamos hablando. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, realmente el tema de maldito el hombre que confía en otro hombre debe ser entendido desde el punto en que nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Creo que todos vamos a fallar en algún momento. Vamos a mentirle a nuestra esposa, y no estoy hablando de una mentira exorbitantemente mala. Vamos a fallarle a nuestros padres. Es decir, por más que amemos a alguien, en algún momento vamos a fallar. Por lo tanto, nuestra mirada siempre debe estar puesta en Dios. No va a haber nadie que nunca te falle. No va a haber nadie. Y debemos grabarnos eso en la cabeza. Siempre nos van a fallar. Quizás no una falla pues monumental, pero siempre estamos expuestos a que las personas nos fallen, a que las personas nos humillen. Por lo tanto, más que nada poner nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Ok? Igual bienvenidas las preguntas, no hay ningún problema. Sí, o sea, no, yo le preguntaba porque, o sea, por el tema de la confianza que tocó hace un momento. Entonces, por eso yo, bueno, me vino esa duda, ¿no? Pero igual sí creía que era como que Bueno, no había que confiar en más nadie que en nuestro Dios. Así es. ¿De quién estás huyendo? Que hay una quiero patrulla acotar algo. siguiéndote, Josué. ¿Qué estás haciendo, hijo Por mío? mi Por ahí. casa pasa un poco de ambulancia, pastor. Ya, yo Puedo, pensé que puedo andabas acotar en la algo calle y para Aquí preguntarles. estoy. que andabas por ahí huyendo de alguien. Bueno, sí, definitivamente, al ser personas de confianza, debemos ser personas que no falten a su palabra, pero es una, rápido y furioso, pero es una tarea difícil. Siempre vamos a estar expuestos a las fallas, nuestra mirada debe siempre estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Continuemos. Bueno, en la excelencia. Hermanos, excelencia en todo lo que hagamos, incluso lo más pequeño, incluso barrer nuestro cuarto, tender nuestra cama, hacerlo con excelencia porque eso influencia a las personas que están a nuestro alrededor. Y lo último, y el último de los 5 principios es sea manso. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo Proverbios 15, por favor? 15.1 es esto, Proverbios 15.1. Respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras Perfecto. La respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Hace poco estaba leyendo un libro de Andy Stanley, que es un hijo de pastor, que ahora también es pastor del North Point Community Church en Estados Unidos, donde él contaba una experiencia que a su padre, un diácono, en un momento de disputa en la iglesia, le pegó una cachetada en el púlpito. ¿Te imaginas que Dios nos libre de una circunstancia así? Pero te imaginas que un domingo suba a alguien y le pegue una cachetada al pastor Gustavo, no, por favor, a mí no me vayan. Una cachetada, él contaba en su experiencia
que le había dado una bofetada en pleno, no es que estaban los dos solos, sino en pleno servicio, y dice que el papá demostró su, no sé, no recuerdo la palabra que usaba, pero demostró su altura, su madurez, su mansedumbre, cuando no hizo nada por defenderse. Y más bien, las otras personas que estaban de alguna manera buscando disputa o discusión demostraron realmente su identidad. Yo no sé cómo reaccionaría si alguien me pega un puñete. Espero poder hacerlo de la manera como Dios esperaría que lo haga. Pero creo que la mansedumbre, el dominio propio, es uno de los, de parte del fruto del Espíritu que quizás menos atención le ponemos. Porque cuando nosotros somos encontrados o nos buscan en el enojo, reaccionamos de la misma forma. Y la verdad es que poco hacemos con el enojo. Más logramos con la calma. Imagínense dos fosforitos discutiendo, el esposo gritando, la esposa gritando más, o el hijo gritando y el papá gritando más, o el jefe gritando y el empleado gritando más. Es importante entender, como acertadamente está escribiendo Angie, debemos poner la otra mejilla. Ser manso no es lo mismo que ser menso. Va a llegar el momento donde nosotros vamos a tener que abandonar lugares o tener que abandonar espacios para poder salir de un lugar tóxico. Por si acaso, no me estoy refiriendo con esto a la violencia intrafamiliar. Si una mujer viene a decirme a mí como pastor, estoy sufriendo de violencia, mi esposo me está pegando, nuestra primera, y un hombre también, porque se puede dar en la otra vía, nuestra primera recomendación va a ser abandone ese hogar. No espera que medio la mate para poder hacer aquello. Y luego se trabajará con restauración y todo lo que tú quieras. Por lo tanto, ser manso no es lo mismo que ser menso y aguantar golpes, pero sí implica que nosotros no debemos, si alguien viene con fuego, ser la gasolina, sino más bien apaciguar, sino más bien ser calmado, sino más bien luego hablamos, luego conversamos. Y eso es algo que la gente admira. Eso es algo que la gente exalta de los demás, cuando somos personas centradas, cuando somos personas calmadas. Por lo tanto, ese es otro principio, o el quinto, el último principio, para que seamos personas dignas de ser seguidos. Y termino con esta frase. Para ser un cristiano influyente, sea un cristiano agradable. No hay nada más triste, mis queridos hermanos, que un cristiano con cara de puñete, con cara de enojado, que no se ríe, que pasa molesto. No hay nada más triste que decir, Jesús te ama, sonríe, y que estés molesto, que estés enojado. Para ser personas que influyan a los demás, debemos ser personas amables, agradables, personas que nuestra alegría sea notada, y no que usted esté sonriendo todo el tiempo, pero sí que demuestre gozo, ese gozo que el Señor le da. Por lo tanto, para cerrar este tiempo de enseñanza, seamos personas que la gente quiera seguir, personas dignas de seguir, que nuestros actos hablen de nosotros, que los actos hablen de nuestras palabras. Y cuando le digamos a alguien una recomendación, que la gente diga, oye, no, realmente me lo está diciendo porque lo está experimentando. Angie nos dice, es verdad, es una prueba de fuego para nuestro carácter, porque a veces suele pasar con los que más amamos, es muy cierto. Y ahí es donde debemos demostrar más mansedumbre. Cuando la gente que más amamos se transforma en un dolor para nuestro corazón, actuar de una manera coherente. La hermana Tania también nos dice, para pelear se necesitan dos. Así es, por lo tanto, muchas veces es mejor dar un paso al costado, permitir que las cosas se enfríen y de esa forma poder trabajar con más calma. ¿Qué les parece si por cuestión de tiempo oramos para continuar con nuestro tiempo de oración en grupos? Así que cerremos nuestros ojos. Yo les agradezco por su atención. Y les quiero pedir que no se desconecten, porque a veces se nos desconectan cuando vienen los tiempos de oración. Mantengámonos hasta el final para poder orar unos por otros, ¿ok? Cerramos nuestros ojos, vamos a orar para cerrar.